Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper contento de traeros este vídeo hoy aquí porque voy a contar con la colaboración de un gran compañero y amigo que se llama David y vamos a tener una tertulia bastante larga, con lo cual voy a dividir el vídeo en dos partes, sobre todo para que lo pueda editar luego, porque luego es un Cristo si no. Así que, bueno, quiero y pretendo que lo disfrutéis muchísimo este vídeo. Vamos a hablar de todo el recorrido que han tenido los X-Men, a grosso modo, y vamos a estar pues charlando sobre todas las consecuencias que ha habido en este amanecer de X. Y ya veréis que mi compañero es todo un crack en esto de los X-Men, de la Patrulla X, sabe muchísimo y espero que os sea de utilidad, que descubráis cosas nuevas. Por cierto, va a tener muchos spoilers el vídeo. Aviso ya desde el principio, va a haber spoilers. No es que os contemos toda la trama continua y seguida, pero vamos a hablar abiertamente de la serie actual de Amanecer de X. Vamos a hablar de Dinastía y Potencias de X también destripándolo. O sea, que sepáis que si vais a ver el vídeo, que vamos a hablar de cosas que ya han salido y que vais a poder ver en esta serie. Así que no me enrollo más y os paso con la tertulia que hemos tenido dentro intro. Bienvenidos a Proyecto H. Muy bien, chicos, pues aquí estamos con mi amigo David, que lo estaréis viendo. Preséntate, David. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y os vamos a comentar un poco ya el principio, un poco la presentación de dónde vienen un poco los X-Men y cómo han llegado hasta este punto, hasta el amanecer de X. Así que nada, todo tuyo, David. Vale, pues nada, vamos a hacer un resumen muy breve de la historia de la franquicia. La colección The X-Men, que era como se llamaba en un principio, el número 1 salió en septiembre de 1963, a cargo de Stan Lee y Jack Kirby. Y bueno, pues fue un poco una respuesta al resto de colecciones que ya existían previamente en Marvel, pues como los Cuatro Fantásticos, dando un enfoque superheroico pero bastante distinto. Esto yo creo que es importante además porque va a marcar totalmente la pauta de las historias que tienen que ver con los mutantes, ya que mientras los Cuatro Fantásticos o los Vengadores han sido siempre superhéroes canónicos que todo el mundo adora y que protegen a la humanidad y todo el mundo les aplaude, pues los mutantes no. Los mutantes, además de sus propios supervillanos, tienen que luchar contra el miedo y el odio del resto de los humanos que los discriminan. Esta premisa que se ha mantenido desde el año 63 hasta hoy es, yo creo, una clara referencia antirracista. Entonces, bueno, pues es verdad que además del tema racial, porque ellos efectivamente son como otra raza o otra especie distinta al Homo sapiens, son el Homo superior, pues además tiene que ver mucho con el ser diferente, con el no encajar a lo mejor en la sociedad, y es algo que ha utilizado Marvel desde siempre con la franquicia, pues para que los lectores se pudieran sentir identificados. De hecho, los primeros números de los X-Men son verdaderos outcasters, o sea, son tipos raros, el líder, que es Cíclope, es muy delgaducho, no controla bien su poder y por eso tiene que llevar las gafas. En fin, son una versión superheroica muy distinta de lo que estábamos acostumbrados antes. Entonces, esta etapa inicial dura hasta el número 66, que la colección estaba ya al cargo de Roy Thomas y Neil Adams. Y del número 67 al número 93 son reediciones de números anteriores. No había, por lo visto, muy buenas ventas, no le interesaba tanto al público las historias de los mutantes, y lo que hicieron fue reeditar números anteriores en esa época. Justo después del número 93, que fue la última reedición, sacaron el Giant Size X-Men, que para el público español, si así más viejuno que lo haya leído, es el número 1
de la Patrulla X de Forum, en el que se le llamó la Segunda Génesis, se forma un nuevo grupo. La Patrulla X original, menos Cíclope, queda relegada del grupo y pasan a formar parte de la Patrulla X pues personajes tan conocidos como Lobezno, Tormenta, Rondador Nocturno, Coloso, etcétera. Me he leído recientemente el número 1 de esa segunda Génesis, que os lo estaré poniendo justo por aquí, el cómic del que está hablando. Ahí sigue contándonos. Sí, y nada, pues después de la creación de la colección por parte de esta Lee Jack Kirby, es el momento más importante de los mutantes, esta segunda génesis. De hecho, pocos números después toma las riendas, que ha sido el guionista que más años ha estado al cargo de los mutantes, por eso también se le llama el patriarca mutante, ¿no? Y bueno, pues dentro de esta época tenemos sagas tan importantes como la de Fénix Oscura, que probablemente sea una de las sagas más importantes de los X-Men. Salir en enero el must-have de Fénix Oscura, de la saga Fénix Oscura. Creo que a 15 euros. Los interesados que estéis en esta saga va a salir dentro de poquito. Sí, realmente es un must-have, como dice la propia colección. Días de futuro pasado, en fin, una serie de sagas que han definido la base más troncal de la Patrulla X o de los mutantes. En esta misma época, además, empiezan a salir colecciones paralelas como Factor X, que aúna a la Patrulla X original, a Cíclope, la Bestia, el Ángel, el Hombre de Hielo y Jean Grey. También la de los Nuevos Mutantes, que también estaba Claremont al cargo, que luego en los 90 derivó a lo que sería X-Force. También un poco después creo que fue cuando salió Excalibur. Excalibur sí es más noventero, ¿no? Que, bueno, no, Excalibur es de los 80, Excalibur es todavía de los 80, que tiene su mejor etapa, por supuesto, cuando estuvo Alan Davis al cargo. Era una serie que no tenía tanto que ver con la temática típica mutante, más urbana o más espacial, y estaba centrada en temas un poco más extraños y místicos y rodeados de magia, etcétera. Y bueno, pues justo en la época ya casi final de Claremont, desde Marvel deciden crear una nueva colección troncal y separan a los X-Men en la serie de Uncanny X-Men o la Patrulla X, como se editó aquí en España, y por otro lado simplemente X-Men, que también en España se llamó X-Men, que estaba dibujada por Jim Lee. El número 1 de X-Men, que esto seguro que muchos lo sabéis, es el cómic más vendido de la historia. Hoy en día sigue vigente y es el cómic más vendido de la historia, el número 1 de X-Men por Chris Claremont y Jim Lee. Hicieron una separación por equipos, el equipo oro y el equipo azul, cada uno en una de las dos colecciones. Y bueno, fue un poco ya la llegada de los 90 y de los supermúsculos y los cinturones de bolsillos, las armaduras, etc. Exagerados ahí, de dibujos loquísimos ahí en posturas súper locas. Exactamente, que por otro lado sí es verdad que hubo buenas sagas y en fin, no fue tan horrible, los 90 no fueron tan horribles como muchas veces los pintamos. Yo he de decir que la era de Apocalipsis, que la tengo en los tomos estos de Omnigol, me costó un poco seguirla porque sí que en los dibujos, el continuar un poco la narrativa a veces era un poco confusa y se hacía complicado saber qué parte era cuerpo, qué parte era fondo y, bueno, un poco locura, pero la verdad, muy chulo, muy chulo. Pero una saga de musculación, de cuerpos femeninos, de explosión. Mira, precisamente justo ahora lo que iba a comentar es el paréntesis o la bisagra que supuso precisamente la era de Apocalipsis.
Ajá. Para el que no la haya leído, bueno, pues tampoco es mucho spoiler, primero porque es una cosa de hace, pues eso, 30 años, y pues viaja a Legión, el hijo de Xavier, viaja al pasado con intención de matar a Magneto, para darle a su padre todos los conflictos que tiene con él. Por error, lo que ocurre es que mata al propio Xavier y crea una nueva realidad paralela a la normal, en la que Xavier nunca crea la Patrulla X y es Magneto el que se encarga de ello, porque en el hecho de muerte Xavier le pide que forme un grupo de mutantes para ayudarlos, etcétera. La protección. Entonces, bueno, todo eso deriva en que el mundo está dominado por Apocalipsis y por los mutantes, y está este grupo de mutantes que es la Patrulla X, que lucha en contra de Apocalipsis. Sí es verdad que en aquella época pues las formas y los dibujos eran bastante diferentes a cómo son ahora y más desmesurados, pero por otro lado creo recordar que dentro de la era de Apocalipsis, en las colecciones troncales contamos con dos dibujantes que eran maravillosos, como Joe Madureira, que fue uno de los que introdujo el Amerimanga en Marvel, y Andy Kubert. Entonces, bueno, o sea, sí que es verdad que en algunos aspectos, como se tenía que competir un poco, en esa época ya no tanto, pero bueno, se tenía que competir un poco con todos los cómics que venían de Image, pues se hacían las cosas así un poco más hipermusculadas y, como digo, con los cinturones de bolsillos de las piernas y esas cosas. Pero bueno, más allá de todo, a mí es una saga, la era de Apocalipsis, que siempre me ha gustado muchísimo, porque además yo personalmente soy muy fan del personaje de Magneto, más que de Xavier incluso, porque bueno, pues Es alucinante cómo lo tratan en el Apocalipsis. Es un crack, tiene unas imágenes brutales. El diseño del traje que tiene Magneto es alucinante, con esa capa increíblemente épica que porta siempre con el casco. Es alucinante el dibujo que tiene ahí. Sí, sí, y además, bueno, pues ya te digo, junto con el propio Apocalipsis, y es el protagonista absoluto de la saga, con lo cual, bueno, pues a mí es una saga que siempre me gustó mucho, porque además Magneto es un personaje que siempre ha jugado entre el bien y el mal, depende del guionista o depende de cómo se levantara ese día, era bueno o era malo. Y en la era Apocalipsis, que es una saga que duró 4 meses, más los extras, etcétera, y se pudo profundizar un poco más, pues se vio al Magneto capaz de crear la Patrulla X, de enfrentarse a Apocalipsis y de demostrar su potencial también como líder dentro de los buenos, ¿no? por así decirlo. Después de Apocalipsis, tenemos una época en la que entramos en los finales de los 90, principios ya de 2000, donde sí que es cierto que, por lo que yo recuerdo, pues eran sagas un poquito más flojas. Así destacable quizá la de Onslaught, que tuvo una premisa muy interesante, porque además se basaba la creación de Onslaught en un hecho que venía de bastante atrás, cuando Xavier intenta apagarle la mente a Magneto, vamos, que le apaga la mente, que lo ven, no pierde el adamantium, y todo eso como que germina dentro de Xavier para que después explote y aflore en el personaje o en la persona de Onslaught. Lo importante de esta saga es que se reestructuró toda Marvel a partir de ella, porque para poder vencer a Onslaught, o para sobrevivir a la lucha contra Onslaught, Franklin Richards crea un universo de bolsillo en el que mete a todos los héroes, a los Vengadores, a los Cuatro Fantásticos, etcétera. Y eso, bueno, pues fue como un remozado editorial que hizo Marvel para sacar el Heroes Reborn y el Heroes Return, etcétera, etcétera. Después de aquello, es verdad que tampoco hubo nada demasiado remarcable, por lo que yo recuerdo, hasta que llegamos a la etapa de Morrison, que precisamente se está reeditando ahora, yo creo que con mucho acierto, porque para mí, después de la gran etapa, la década de Chris Claremont, la etapa de Grant Morrison es una de las más importantes, de las que más han influido precisamente en lo que estamos viendo hoy en día, que redefine la franquicia por completo,
que redefine a muchos personajes, que crea otros nuevos, que se mete de lleno en las relaciones entre unos personajes y otros, que muchas Sí, veces han sí, sido... además me lo estoy haciendo, bueno, como sabrán los que ven los vídeos, y me está encantando porque justo rellena muchos huecos de las actuales series que hay de los X-Men, que no te van a parar a contar todo por qué está establecido así, pero claro, te lees la de New Morrison y ya entiendes un poco de dónde vienen todas esas relaciones que llevan, pues eso, muchísimo tiempo los personajes viviendo entre ellos y haciendo aventuras superheroicas. Y claro, ha habido muchas cosas que han hecho, que se han roto lazos, que se han cerrado otros tantos, y estoy alucinando de que venga todo ahí explicado un poco de dónde viene, ¿no? Exacto, exacto. Una de las relaciones más interesantes que hemos visto en las colecciones mutantes es la de Cíclope y la Dama Blanca, y toda esta relación viene precisamente de esta época Increíble. del gran Morrison. Yo reconozco que para mí fue un choque, porque yo precisamente en esa época era sigo siendo súper fan de Morrison, el típico guionista que no te enteras muy bien de lo que te está contando, pero lo disfrutas igualmente. Yo he sido muy fan de Los Invisibles, en fin, de un montón de historias de Morrison, y cuando llegó a la Patrulla X pues tenía cierto resquemor a ver qué iba a hacer un tío tan psicotrópico con una colección superheroica que me gustaba tanto, pero la verdad es que lo hizo genial, y creo que es lo que digo, junto con la etapa de Chris Claremont, que es totalmente fundacional y que redefinió a los personajes y a la franquicia en general, pues Morrison consigue, después de muchos años, volver a crear un golpe de impacto que ha llegado a influir muchísimo, incluso, sobre todo, en lo que estamos viendo hoy en día con la Patrulla X de Hickman, que es un poco de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Además, lo que me parece muy interesante es para los que vean el vídeo que justo entre tú y yo hay dos visiones muy distintas de eso mismo, del New X-Men de Grant Morrison, porque tú lo conocías ya antes de llegar a esa colección de los X-Men, sabes en qué se basa o qué temas suele tratar en sus cómics, pero yo no. Yo nunca había leído nada de Grant Morrison y a mí leer esos números de X-Men me han gustado muchísimo, no me han parecido nada psicotrópico que no pueda llegar al gran público, sino que sí que se sigue muy bien la serie, te comenta cosas muy interesantes en los aspectos que tiene cada personaje, trata muchísimos personajes a la vez, pero con algunos argumentos muy, muy interesantes, muy chulos, la verdad. Cómo trata la parte de Magneto, que resulta ser el... Bueno, ¡Spoiler! va a ir con spoilers este vídeo, sí o sí. Vamos a hablar de un montón de cosas de los X-Men. Va a ir con spoilers. Pero que luego, por lo visto, decían que si no era Magneto, que si era un trasunto de Magneto, no se sabe bien. Pues a mí ese giro argumental me ha flipado. Me ha Sí, flipado mucho verlo, no me lo esperaba. Yo sabía que iba a salir Magneto al final de la serie de Grant Morrison, pero no así. Y a mí me ha encantado. No sé, es un tratamiento muy original, ¿no? De esa vuelta de tuerca que tienen los X-Men. sí, la verdad es que, bueno, yo como te digo, creo que cualquier lector de la Patrulla X coincidirá con nosotros, que es una de las etapas más importantes, y además, más allá de mis gustos personales, es que creo que es una de las etapas que más han influido en todo este invento de Amanecer de X, que se ha sacado de la manga el señor Hickman, y que, bueno, oye, pues que nos está gustando y que está bastante bien. Después de Morrison, creo que podríamos también remarcar la etapa de Joss Whedon y John Cassaday, que es una etapa que también redefine un poco a los X-Men, les da un toque más superheroico, totalmente además deliberado, porque son los propios X-Men los que están buscando crear una imagen alejada del rollo mutante y más cercana al rollo superheroico. Se dedican pues eso, a bajar gatitos de los árboles, a salvar a gente de una inundación, cosas que hacen más los superhéroes, ¿no? Enfrentarse al mutante malvado de turno, que es lo que
a lo que nos solían tener acostumbrados. A mí es una época que también me gusta mucho. Es una época que sí es verdad que a lo mejor está un poco menos referenciada en esta etapa actual de Jonathan Hickman, pero es también uno de los 4 pilares fundacionales, yo creo, de la franquicia. Es una etapa con mucha calidad, es una etapa en la que se retoma un poco toda la historia que ha ido tejiendo Morrison y se enfoca y se lleva hacia otro lugar de una forma bastante inteligente. Y después, como comentábamos, después de la etapa de Morrison y de Whedon, quizás sería importante remarcar también la saga de Dinastía de M, la que, como la mayoría de vosotros sabéis, termina con la Bruja Escarlata y su famosa frase de no más mutantes, y lo que provoca que le desaparezcan los poderes a una gran cantidad de mutantes. Después de esto vendría la trilogía de Complejo de Mesías, en la que después de mucho tiempo, sin que nazcan nuevos mutantes o sin que aparezcan poderes mutantes nuevos, nace la primera mutante después de todo ese tiempo, que es Hope Summers, que luego es llevada al futuro, criada por Cable, etcétera, etcétera. Uno de esos líos de culebrón mutante. Todo esto luego también desemboca en la saga de Cisma, en la que por un lado Lobezno y por otro lado Cíclope tienen puntos de vista muy distintos y llegan a las manos de forma además bastante brutal. Es una pelea de las más duras que he visto nunca entre miembros de la Patrulla X. Y quizá también nombrar toda la etapa de Bendis, en la que rescata y la bestia trae desde el pasado a la Patrulla X original. Bueno, perdón, entre Cisma y la llegada de Bendis está el evento con los Vengadores, el de Avengers vs. X-Men. Versus X-Men, sí. Que, bueno, la verdad es que fue un evento que está bastante interesante también, en el que se llegan a conclusiones tan extremas también como que Cíclope, imbuido por el poder Fénix, se cepilla al profesor Xavier, que es algo que luego lleva cargando durante muchísimo tiempo. De hecho, aquí se la Patrulla X en la imposible X por parte de Cíclope. Por el liderazgo, ¿no? De una forma un poco que él es un rebelde, por así decirlo, está buscado por la ley, y luego Lobezno y la Patrulla X, que se monta una academia pues para seguir haciendo crecer a los mutantes, que tengan un sitio seguro al que acudir los chavales mutantes y que, bueno, son 2 visiones de cómo llevar a los mutantes a buen término en la sociedad. Además, a mí lo que sí que me parece muy interesante en este caso, Marvel hace lo mismo que en Civil War, en la saga en la que el personaje más Boy Scout y más alineado con la legalidad, que es el Capitán América, se convierte en el proscrito, y el rebelde por antonomasia, que es Tony Stark, Iron Man, es el que se pone a favor del gobierno, ¿no? Sí, y sí. En este caso hacen exactamente lo mismo. El rebelde, el misfit, que es Lobezno, es el que se queda con la escuela y el que se queda con esa tradición de Xavier, mientras que Cíclope cambia de punto de vista, crea un grupo terrorista, mutante, exigiendo pues eso, los derechos mutantes con otros métodos, alineándose también junto con Magneto, con Magic, con la Reina Blanca, con personajes así un poco más oscuros o más vinculados a esa manera de pensar mutante un poco alejada del sueño de Charles Xavier. Es interesante también, como has comentado tú, la etapa de Jason Aaron en Lobezno y la Patrulla X. Es una colección
bastante ligerita en un primer vistazo, entretenida, divertida, que bebe mucho de las historias de aventuras de toda la vida, en la que además se recuperan ciertas situaciones como el tema de los estudiantes y la escuela, o ciertos personajes que vienen de la etapa de Morrison. Yo creo que ahí Jason Aaron hace un trabajo excelente recuperando cierta idiosincrasia que crea Morrison y llevándola pues un paso más allá. Y además Y como profesor, ¿no? Que además ha estado con alumnos como Omega aquí, ¿no? El chico Omega, con Glob, como me comentaste el otro día preparando esta reunión, y algún personaje más. Armadura, en fin, hay un personaje que yo creo, no estoy seguro, pero creo que lo crea el propio Jason Aaron, que es Nido, que es uno de mis personajes favoritos de la franquicia Mutante. Muchísimo venido, sí, sí. Al principio dices, bueno, esto no me cuadra mucho, aquí no pinta nada entre mutantes, tal, pero es que le da muy buen pozo y la relación con Idi Okunko, ¿no? Que es la que tiene poderes de fuego y de hielo al mismo tiempo y tal. Me parece súper, súper interesante, ¿no? Como es el súper listo. O sea, no es que sea un nido que tiene inteligencia, sino que tiene mucha más inteligencia que incluso otros alumnos de la propia escuela, ¿no? Sí, exacto. A mí me encanta. Realmente es un personaje que es adorable, porque pertenece al nido, es de la especie del nido, y es todo lo contrario, porque es pequeñajo, es intelectual, es vegano, en fin, es una maravilla de Se personaje. le quieren Además, matar por eso, en la propia serie de Logan y la Patrulla X, lo quieren matar una especie de arqueólogo cósmico, ¿no? Dice, esto es una rareza y hay que eliminarla. Y, exacto, sí, a mí la verdad es que me encantó. Y la verdad es que después de la época del Marvel Now, de Bendis y de Loveno y la Patrulla X de Jason Aaron, se volvió de nuevo a dividir la Patrulla X en colores, sacaron varias colecciones, tampoco muy destacables, está la de Patrulla X Oro, Patrulla X Azul, continuaron con la de Astonishing X-Men por otro lado, con Chaos, que creo que era el que lideraba el grupo, y la que sí que, bajo mi punto de vista, requiere un poquito más de mención, como ya de esta última época, antes de Hickman, es la de Patrulla X Roja. roja, ¿no? Con Kelly Thompson a los guiones y en muchos de los números de dibujos de Carmen Carneiro, que bueno, pues es nuestra paisana y es una maravilla como dibuja la tía. Vamos, para mí es una de las mejores dibujantes de superhéroes que hay ahora mismo, Carmen. Y además de ser una tía bastante maja, por lo que le he visto en alguna entrevista. En algún vídeo, la verdad es que es una... Y bueno, la verdad es que después de esta época llegaríamos ya justo a la etapa anterior a Dinastía y Potencias de X, que bueno, sí es verdad que ahí tú y yo tenemos diferencias de Diferencias, criterio. porque justo yo empecé a entrar a tope con el tema de los cómics en ese comienzo, ¿no? de Patrulla X desunida, y me gustó mucho el desarrollo de la imposible Patrulla X, de hecho, y cómo termina me parece potente porque los X-Men están en la parte más baja posible en la que puedan estar, sin ningún tipo de apoyo ni de una mansión grande con un tío ricachón que les proteja, ¿no? Ya se ha ido todo al carajo y cómo tienen que aunar fuerzas Lobezno y Cíclope y quitarse las diferencias y ir hacia adelante. ¿Qué pasa? Que entiendo, con todo ese mejunje que me has explicado de Patrulla X Oro, Patrulla X Azul, era una forma un poco pues de empezar a hacer grande la Patrulla X, pero argumentalmente no cuajó en el público y yo creo que de ahí viene un poco la necesidad de hacer un borrón y cuenta nueva de Potencias de X, que es donde vamos a entrar ahora. No había un rumbo muy definido, ¿no? en la Patrulla X y entiendo, por ejemplo, que a ti no te guste nada ese final, porque no había un objetivo definido tampoco. Y termina un poco así, termina cortando diciendo, venga, pues ahora somos la Patrulla X, aquí estamos.
pero que no tiene sentido, no lleva a ningún lado. Justo ahí llega el borrón y cuenta nueva. Sí, yo creo que además resuelven regular tanto la resurrección de Cíclope como Y la de Jean Grey. Es verdad que, por ejemplo, el tomo, la serie limitada de la resurrección de Jean Grey no está mal, no está mal. Como se encuentra en su mente con Magneto, en una cafetería, bueno. Pero luego sí es verdad que todo el desenlace se me queda un poco corto. Recuerdo que lo hablábamos en su momento y mientras que a ti te gustaba más la parte de la Tierra, del universo canónico, en la que es verdad que tiene algunas cosas interesantes. A mí, por ejemplo, que la sede de la Patrulla X sea un bar de mala muerte, pues me parece la verdad es que interesante. al que va lo vendo siempre, ahí a... Sí, eso me parece interesante, pero mientras que a ti te gusta un poco más esa parte, a mí me gustó más la otra parte, la de la era de X-Man. El mundo creado por X-Man. El mundo imaginario, bueno, imaginario que es real al final, creado por X-Man, en el que le da una vuelta de tuerca al sueño de Xavier, pervirtiéndolo e impidiendo que los mutantes se puedan amar, por ejemplo. Una utopía en la que ya por fin son felices los mutantes y aún así no lo son, no pueden serlo porque no tienen el conflicto habitual y ellos saben que en la realidad paralela, original, por así decirlo, no se ha solucionado nada y no pueden vivir con ello aún. O sea, es interesante, ¿no? Como... A mí me gustó, a mí toda la saga de la era de X-Man sí que me gustó. Y, como siempre es Bishop el primero en darse cuenta de que algo no está bien, porque es un no está bien. personaje muy fracturado, que ha vivido diferentes dimensiones temporales, realidades distintas, y es el primero que dice, uy, esto no mola. Una de las cosas más interesantes también de estos arcos de esta saga de la era de X-Man es la relación entre la Mole y Mariposa Mental, en la que se cuestionan pues, los arquetipos físicos y creo que, bueno, pues que está bastante bien llevada a cabo. La historia de Rondador Nocturno, sí es verdad que la de Apocalipsis y los extractos, que yo tenía como bastante hype con ella, luego se queda un poquito más floja. Claro, es que no me ha gustado tanto por eso, porque he seguido no toda la serie, sino solamente dos, los extractos y la principal de ese X-Man, pero las que tú estás nombrando, que precisamente son las duras, esas no las leí. Puede ser por eso, justo. Bueno, y nada, después de todo esto y de montar muchísimo ruido, se planta Jonathan Hickman en el despacho de Cebulski, que es el editor en jefe de Marvel, y le dice, vale, ¿queréis mutantes? Pues vais a tener mutantes, pero va a ser como yo diga, ¿no? Y entonces pues desarrolla esa maravillosa idea, yo creo que se refleja en Dinastía y Potencias de X, le da un giro de 180 grados a la franquicia, un reseteo total, un nuevo paradigma. Claro. Y llegamos a lo que estamos leyendo hoy en día, que es el Amanecer de X, que es justo toda la saga posterior a Dinastías y Potencias de X. Y aquí voy a entrar yo a comentar un poquito ese reseteo, ¿no? de Dinastía y Potencias de X, un poco de dónde viene. Se ha visto un poco que estaba, no sé si bajando en ventas, pero creando unos arcos argumentales que no iban a ningún sitio. Obviamente, como has comentado, Jonathan Hickman coge y dice, voy a resetearlo, voy a hacer mi historia de los X-Men, no voy a romper con todo, voy a coger las cosas molonas de los X-Men, de colecciones anteriores, pues eso, como New X-Men, de Chris Claremont, etc. ¿Y qué hace? Crea una historia fundacional que rompe con todo para poder crear su historia, que es Amanecer de X, y que puedas entrar en ella. Es decir, como justificación a este Amanecer de X, ha creado Dinastía y Potencias, que rompe con todo y hace que argumentalmente el público lo digiera mejor. ¿No? Que no diga, oye, esto lo han cambiado porque sí, porque les apetece y otra cosa. No, te explican argumentalmente una ruptura chulísima, que va con Dinastía y Potencias de X, son dos series separadas, y hay que leer conjuntas, en un orden que han puesto los de Panini, y trata sobre todo sobre Moira McTarget. Moira McTarget resulta que siempre
ha aparecido como humana en los X-Men, de hecho creo que ha sido pareja, no sé si ha sido esposa también de Charles Xavier, del Profesor X. Sí, por lo menos pareja, esposa creo que no, pero sí, sí. Entonces, aquí lo que hacen es contarte un poco su historia desde otro punto. Es decir, Moira resulta que ha vivido una vida normal, como una persona normal, muriendo a los 80 y pico años. ¿Qué pasa? Que resulta que no es humana, es una mutante. El poder que tiene no lo sabía hasta ahora porque el poder que es que cuando muere, ella se reinicia su vida desde el útero materno en la época en la que nació. Es decir, todo lo que ha pasado no ha existido y vuelve a ocurrir otra vez el mundo desde que vuelve a nacer. Pero ella conserva... Eso es, con toda la memoria que ha adquirido hasta entonces. Es decir, ella ha vivido toda una vida, pero vuelve a ser bebé. Ahí se da cuenta que algo no funciona bien. Quiere saber qué es. Empieza a estudiar, ya no sigue la misma línea de vida que vivió con un matrimonio normal, con nietos, con hijos, etcétera, sino que se enfoca un poco en descubrir qué le ocurre. Descubre que es una mutante y lo que intenta es destruir o al menos eliminar esto, puesto que solamente ha causado desgracias en su vida. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que Mística, junto con Destino, con el mutante Destino, lo descubre y la paran los pies. Y le dicen, no, oye, tú eres una mutante, perteneces a este mundo mutante, no nos destruyas porque vendremos y te volveremos a matar. Porque tenemos el poder de la precognición que tiene Destino y siempre te va a encontrar y te va a destruir antes de que descubras una cura mutante para destruirnos. Pues claro, Moira quería destruir un poco ese don, ese maleficio que ya tiene, que considera que es algo malo, pero dicen que no es algo malo, sino que es algo bueno y que tiene que aprovecharlo porque es mutante, que tiene que ayudar a los suyos. Y la matan. En ese momento otra vez se reinicia de nuevo y vive varias vidas, ¿no? Le van diciendo que va a tener varias vidas y va a vivir en varias de ellas intentando luchar por el mundo mutante. En uno de ellos se alía con Charles Xavier y crean incluso, o fundan una ciudad utópica de mutantes que los centinelas arrasan. Como ve que no ha funcionado, coge y en la siguiente vida se alía con Magneto. Son proscritos, fundan otra ciudad y ve que no funciona igual. Se llega a aliar incluso con Apocalipsis, que es de una forma ya radical porque dice, es que la humanidad no para de destruirnos siempre, pase lo que pase, nos va a destruir. Me junto con Apocalipsis, que es hiperpoderoso, resulta que tampoco funciona. También son destruidos, los centinelas acaban con ellos, de hecho ya en mucho tiempo después. Hay un momento en que Moira MacTaggert consigue sobrevivir hasta 1000 años después, en el futuro, junto con Loendo, para ver qué ocurre, para ver hasta dónde llega la humanidad y ver un poco los hilos que puede mover para que eso no ocurra. Resulta que la humanidad llega a un momento que se alía con la inteligencia artificial. Ellos están recluidos en una especie de vivero, ¿no? de cúpula en la que los humanos les estudian, simplemente como curiosidad, que hubo, pues eso, hace 1000 años, y ven que la humanidad lo que hace es aliarse con una especie de inteligencia cósmica compartida y pues se evapora en esa conciencia compartida. ¿Qué pasa? Que Moira no quiere permitir eso porque sabe que incluso tanto mutantes como humanos acaban destruidos todos dentro de 1000 años. Pues ya harta de todas las opciones que ha tomado, Moira lo que va a hacer es hablar con Charles Xavier, decirle toda la verdad, lo que ella es, todas las vidas que ha vivido y que su sueño nunca ha funcionado. Lo que hacen ahora es una vuelca de tuerca a todo lo que han hecho antes. No se parece en nada y lo que va a hacer es alinearse tanto Xavier con Magneto como Apocalipsis, otros villanos, para crear una propia nación. Algo que no han tenido jamás. Serían todos héroes, villanos, todos juntos en una nación que va a ser otro mutante, va a ser Krakoa. Esto es un poco el resumen de Dinastía de Potencias. Os lo he destrozado. O sea, si queréis leerlo, ya está. Entonces, bueno, justo ahora se divide este Amanecer de X en un montón de series mutantes. Para que tenga poco dinero, olvídate porque es imposible. O sea, son muchísimas series mutantes y cada una te va a contar un aspecto de este mundo mutante. Te van a contar desde Patrulla X, un poco los entresijos de esa nación y cómo van a luchar de forma abierta para que esa nación siga adelante, como pues X-Force, que lo van a hacer de forma, bueno, lo van a
A ver cómo lo explico esto. Es un grupo de operaciones encubiertas, vamos. Sí, eso es. Un grupo de choque de operaciones encubiertas que van a Las luchar cloacas del Estado. Eso es, para evitar pues, que el Estado de Cracoa pierda pues, poder, pierda superioridad para establecerse como nación y bueno, varias series diferentes. Yo quería comentar un par de cosas sobre Dinastía y Potencias de X. Lo primero, decir que creo que fue un acierto editorial totalmente y además creo que en este caso Jonathan Hickman, bueno, junto con Pepe Larraz y Silva y Marte Gracia al color, hacen una obra que más allá de todo lo que ha venido después, creo que es una obra fundamental. Las propias miniseries, para mí es una sola miniserie, ¿no? Aunque tenga 2 títulos, pero entonces la propia miniserie tiene un valor buenísimo, yo creo, tanto a nivel de guión como a nivel artístico, por sí misma, más allá de ser la puerta de entrada a un nuevo estatus mutante, creo que es súper interesante. En el momento, el que no lo haya leído, en el momento en el que lo reediten, yo creo que va a ser uno de los cómics imprescindibles dentro de la franquicia mutante. Y luego, por otro lado, también comentar que precisamente una de las cosas que más me ha gustado tanto de la saga de Dinastía y Potencias de X como de lo que estamos viendo en Amanecer de X es una de las cosas que precisamente has comentado, la relación entre varios personajes que han tenido muchísimos conflictos entre ellos a lo largo de la historia y que se unen para trabajar por un objetivo común. Ese momento, y es que se me ponen los pelos como escarpias, ese momento en el que Charles Xavier junto a Moira McTaggart van a ver a Magneto, a pedirle que se alíe con ellos, a contarle un poco el plan que tienen pensado, todo el rollo de las vidas, de cómo acaba todo en el futuro, y cómo Magneto le dice a Xavier, le dice, bueno, yo te ayudo, pero tú sabes cómo soy yo y no voy a ceder ni un milímetro ante mi forma de pensar. Y le responde Xavier, efectivamente, dice, eso es lo que quiero de ti, que no cedas. Tienen que cambiar totalmente el paradigma que han llevado hasta entonces, porque no van a sobrevivir, como ha visto Moira, ¿no? Bueno chicos, y aquí corto el vídeo, vamos a continuar en otro vídeo a continuación, pero aquí hemos hecho un gran recorrido por toda la historia de los X-Men, os hemos ido comentando algunas colecciones para que vayáis viendo. En las imágenes os he intentado poner algunas de las que se pueden adquirir aún en tiendas, por si estáis interesados en alguna. Este ha sido un poco el camino hasta Amanecer de X, hemos pasado por un poco todas las épocas y hemos detallado también Dinastía y Potencias de X, menos spoilerazos os habéis tragado. Y de aquí el próximo vídeo ya va a ser explicando un poco pues ese Amanecer de X, hablando en tertulia entre David y yo, ya habéis visto que sabemos muchísimo sobre los mutantes. Y preparaos porque en poquito tiempo voy a subir el siguiente vídeo ya comentándoos Amanecer de X. No os lo perdáis, darle un buen like al vídeo, suscribiros y a disfrutar. Bienvenidos a Proyecto H.